En esta oportunidad vamos a hablar un poco de la carga, principalmente de la carga interna. Para eso nos vamos a basar en dos artículos. En este primer artículo que aparece en la diapositiva tenemos una declaración de consenso del Comité Olímpico Internacional publicado en el año 2016. Un consenso referido a la carga en los deportes y el riesgo de lesiones. Para eso, en primera instancia, vamos a definir el estímulo o carga. Definieron la carga deportiva y no deportiva a los estresores fisiológicos, psicológicos o mecánicos únicos o múltiples como estímulos que se aplican a un sistema biológico humano, incluidos los elementos subcelulares, una sola célula, tejidos, uno o múltiples sistemas de órganos o incluso al individuo completamente. La carga se puede aplicar al sistema biológico humano de forma individual durante periodos de tiempo variables. Estos pueden ser segundos, minutos, horas, semanas, meses y años. Y con una magnitud que también es variable en duración, en frecuencia, también en intensidad. Los atletas o las personas pueden percibir las cargas como más duras de lo que por ahí se pretendía o lo que pretendía el preparador físico, el entrenador, el rehabilitador deportivo o incluso de la prescripción en el programa de entrenamiento. Es decir, uno puede prescribir una dosis de entrenamiento que a priori cree que va a ser una carga suave, liviana, de poca intensidad, y la percepción de la persona que recibe la carga puede ser una carga dura, pese a que los parámetros indicarían que sería una carga ligera o suave. Eso es lo que se interpreta como carga interna y enfatiza la importancia de monitorear las cargas externas y también las internas, ya que se pueden generar, si no controlamos estas dos variables, malas adaptaciones o adaptaciones no deseadas. Para eso vamos a tomar un ejemplo. En la figura de la izquierda podemos ver dos personas adultas, mayores, y en la figura de la derecha vemos un grupo de jóvenes. Si a ambos les aplicamos una dosis de entrenamiento, una caminata durante 20 minutos a una velocidad de 5 km por hora, puede que la carga sea para las personas mayores, este estímulo, sea un estímulo entrenante, es decir, un estímulo apropiado. Pero, sin embargo, probablemente ese mismo estímulo, esa misma dosis, para este grupo de jóvenes, va a ser una carga inapropiada o no va a generar adaptaciones, no va a ser un estímulo. Además, esta misma carga de entrenamiento, para las personas mayores que se encuentran en el lado izquierdo de la pantalla, quizás incluso no sea un estímulo apropiado y sea un estímulo que los sobreentrene o un estímulo que esté muy por encima de una carga óptima. Es decir, una misma carga va a tener repercusiones internas diferentes. Para eso hay que contemplar no solo la edad, sino un montón de variables que vamos a ir viendo a lo largo de esta diapositiva. Pero también quiero agregar que el mismo estímulo, la misma dosis, puede llegar a generar una carga interna diferente en el grupo de jóvenes. De repente, por más que sean jóvenes, si uno la noche anterior no pudo dormir porque trabajó o se peleó con su novia, su novio, probablemente sean factores que generen que la carga interna sea diferente. O tampoco va a ser lo mismo para la carga interna si esta dosificación del ejercicio, esta dosis, esta carga externa, la aplicamos a nivel del mar o la aplicamos a 3.000 metros de altura. Es decir, muchas de las variables van a condicionar la carga interna. Basándonos también en un artículo de Tim Gabbett, muy conocido, vamos a ver algunas de las clasificaciones de los tipos de carga. Ya vimos prácticamente los dos tipos de carga, pero bueno, las cargas de entrenamiento externa normalmente están representadas por la distancia total recorrida, el peso levantado, ¿no? El número y la intensidad de los sprints, la cantidad de los saltos. Muchas de estas variables pueden explicar la carga externa. En cambio, las cargas de entrenamiento interna incluyen normalmente calificaciones, que pueden ser calificaciones de esfuerzo percibido. Mediante distintas escalas puedo manifestar cómo siento la carga y eso sería una manifestación de la carga interna. Pero también la carga interna la podemos medir con distintas tecnologías, si se quiere. Puede ser a partir de mediciones
de lactato podemos tener una idea de cuánta glucólisis rápida y cuánto lactato se produjo, y es un indicador indirecto también de la carga interna, como así también por medio de un cardiofrecuenciómetro establecer la frecuencia cardíaca y a partir de la frecuencia cardíaca tener un control de la carga interna. En esta presentación nos vamos a detener más en la percepción del esfuerzo a partir de la carga interna, a partir del esfuerzo percibido. Dijimos que las características individuales del atleta, la edad, la experiencia que tenga en el entrenamiento, el historial de lesiones, la capacidad física de las distintas cualidades, combinadas con las cargas de entrenamiento externa e interna aplicadas, van a ser las que determinan el resultado del entrenamiento. Fíjense cuántas variables, incluso hay más. El entrenamiento y la rehabilitación deben prescribirse de forma individual. Todos estos fueron argumentos para que entiendan que la dosificación tiene que ser individualizada y para eso tenemos el principio de individualidad. En esta diapositiva vemos la carga de entrenamiento externa y la carga de entrenamiento interna. Dentro de la carga de entrenamiento externa podemos tener un seguimiento de la misma prácticamente de cada uno de los metros o de cada metro que realicemos, entendiendo si vamos a dosificar o si vamos a controlar la carga externa a partir de la tasa de esfuerzo que realiza el deportista o los deportistas. Una herramienta válida y muy importante es el monitoreo a partir de los GPS. Se usan durante la actividad de entrenamiento, durante las actividades de rehabilitación, durante los partidos, y van a proporcionar información sobre la velocidad, la distancia recorrida, las aceleraciones, desaceleraciones, la intensidad, alta intensidad y un montón de variables más. No solo el GPS viene también con giroscopio, con acelerómetros, es decir, distintas características que tiene este artefacto que van a servir para poder controlar esta carga externa. En cuanto a la carga interna, específicamente a la percepción del esfuerzo, contamos con esta escala de percepción que se utilizan para cuantificar las cargas de entrenamiento, pero las cargas internas que perciben los atletas. Al finalizar cada sesión, a los atletas se les otorga una posibilidad de calificar la sesión de entrenamiento en una escala que suele ir de 1 a 10, y a partir de esta identificación de 1 a 10 sobre la intensidad de la sesión, y a esto sumándole la duración de la sesión, es decir, la intensidad se multiplica por la duración, se va a obtener una unidad arbitraria, unidades arbitrarias de percepción del esfuerzo y de la duración. Se sabe aproximadamente entre 300 y 500 unidades arbitrarias, son sesiones de poca intensidad, y entre 700 y 1000 unidades son sesiones de mayor intensidad. Para que se comprenda un poco más esta noción, tenemos esta escala. Esta es la escala o una de las escalas que se suelen utilizar para la percepción del esfuerzo. Se le pregunta al deportista o al entrenado aproximadamente entre 20 y 30 minutos después de finalizar la sesión, cómo fue su entrenamiento, cómo sentiste el entrenamiento. En una escala que va de 0 a 10, siendo 0 nada o el descanso absoluto y 10 el esfuerzo máximo, el deportista identifica dónde siente que estuvo el entrenamiento. Son escalas probadas que tienen evidencia científica. Recuerden que se pregunta entre 20 y 30 minutos después de la finalización de la sesión, prácticamente porque si le preguntamos inmediatamente después de terminada la sesión, si justo tuvo 2 o 3 sprints seguidos con poca recuperación, probablemente estemos en una situación de mucha fatiga y esto genere que la percepción inmediata sea de que el esfuerzo fue máximo. Pero no queremos saber cómo fue ese esfuerzo, sino que queremos tener una idea general de la sesión, por lo cual necesitamos que haga la vuelta a la calma, que vaya a las duchas y que luego de terminada la sesión, ya con un panorama más tranquilo de la cuestión, pueda establecer cómo fue la sesión, cómo la sintió, cómo la percibió. A partir de eso es que se toman como parámetros 20-30 minutos finalizada la sesión. Recuerden que estas escalas también fueron utilizadas en los estudios de Foster y tienen gran evidencia científica. No por ser subjetivas pierden el rigor científico. Y lo principal de esto es que básicamente no tenemos que utilizar ninguna herramienta tecnológica y se puede utilizar en gran escala, tanto individual como colectivamente se puede tener un control. Claro que cabe destacar que para el uso
correcto de esta escala se necesita un entrenamiento y probablemente se necesiten muchas semanas para que tenga veracidad el uso de estas escalas. Se responde de manera individual porque suele ocurrir que si se les da a todos juntos, suelen ver que pone el compañero y completar algo parecido, sobre todo cuando no tienen un uso acostumbrado de estas escalas. Un ejemplo de una utilización semanal, un ejemplo ficticio, aparece en la primera columna los días de la semana. En segunda fila tenemos el lunes, el martes, miércoles y así sucesivamente. Podemos ver la actividad del entrenamiento. El lunes realizó pesas, la percepción fue de 6 y la duración de la sesión fue de 50 minutos, por lo cual 6 por 50 da una carga en unidades arbitrarias de 300. El día martes tuvo doble turno, se trabajó también en pesas, también hicieron a la tarde un trabajo de reducidos, por ejemplo en fútbol o en cualquier otro deporte, y la percepción del esfuerzo fueron 4 y 8. Multiplicada por la duración nos da las cargas en unidades arbitrarias para ese día. Si vemos, también tenemos el partido oficial, que lo podemos incluir o no, cuando tengamos la contemplación total del microciclo. Normalmente el microciclo tiene una duración de una semana. Esto lo podemos aplicar tanto para los entrenamientos como así también para la rehabilitación cuando estemos con un deportista y estemos contemplando las cargas semanales en las dosis de los distintos ejercicios. Normalmente el partido oficial es lo que mayor carga tiene, o la competencia es lo que más carga tiene. A partir de la sumatoria de las distintas sesiones de la semana podemos establecer cuál es la carga total de la semana. Tanto las cargas internas y externas elevadas, en base a distintos estudios, se asociaron con mayores tasas de lesiones. Por otra parte, hay que considerar que la carga aguda suele ser la que se establece en una semana de entrenamiento y la carga crónica o las cargas crónicas son las asociadas con las últimas 4 semanas de entrenamiento. Esto puede variar, pero lo más común es que la carga aguda sea la que representa la última semana y la carga crónica las últimas 4 semanas. Puede variar de 4, 3 a 6 semanas, pero lo más común es esto. Las cargas de entrenamiento crónica son análogas a un estado de forma física y las cargas de entrenamiento agudas son análogas a un estado de fatiga. Tuve mucha carga en esta semana, voy a estar fatigado. Si en las últimas 4 semanas las cargas fueron relativamente altas y las toleré bien, probablemente eso quiera decir que mi forma física sea buena y esté preparado bien. Para comprender un poco más esta relación entre carga aguda y carga crónica, se estableció un ratio a partir de los estudios de Blanch y Gavet, principalmente de Tim Gavet. Se estableció este gráfico donde la relación entre la carga aguda y crónica establecen la probabilidad de lesiones o cuán probable sea que nos lesionemos. Es decir, esto no quiere decir que nos vamos a lesionar, quiere decir que establece cierta probabilidad o podría indicarnos que estemos más o menos expuestos. Para eso se establecieron el punto justo o el punto dulce donde tenemos menos riesgo de lesiones en una relación que va entre 0,8 a 1,3, sería el punto óptimo, y las relaciones que van por encima de 1,5 es una zona de peligro, una zona de mucho peligro donde se aumenta el riesgo de lesiones. Si observamos con detenimiento, la relación es en forma de U, la relación entre las cargas de trabajo o esta carga de trabajo o este ratio de trabajo entre la carga aguda de la última semana y las cargas crónicas de las 4 últimas semanas y la probabilidad de desarrollar lesiones. De una forma de U, no muy clara, pero que puede verse la tendencia a ascender y una parte baja en este rango de 0,8 a 1,3. Si observamos, tenemos que la probabilidad de lesiones se puede ver en el eje de la Y y la relación entre la carga aguda, el ratio entre la carga aguda de trabajo y crónica en las X. Tanto las cargas de trabajo inadecuadas como las excesivas están asociadas con las lesiones. Para eso vamos a mostrar 3 ejemplos. Podemos tener mucha carga crónica y que sea inadecuada en una relación carga aguda crónica, por ejemplo, 2.510 unidades arbitrarias de la última semana de trabajo, dividido 3.500, que es el promedio de las últimas 4 semanas, en una relación de 0,71.
se va de este 0,8 a 1,3, por lo cual empieza nuevamente a aumentar en las probabilidades de lesión. Esto es importante tenerlo en cuenta, ya que en este caso la carga crónica es bastante alta, pero la carga aguda es muy baja en comparación con la crónica que viene teniendo o que vienen teniendo los deportistas. Y esto quiere decir que esa semana nos está desacondicionando, estamos perdiendo condiciones adquiridas. En otro ejemplo, con una carga aguda más alta, pero que tiene una buena relación, es decir, una relación entre la carga aguda y crónica muy similar, 2510 contra 2000 dividido 2300, nos establecen a este ratio en una relación de 1.0,9. Habíamos dicho que entre 0,8 y 1.3 es una relación considerada óptima en cuanto a disminuir el riesgo de lesiones. En un tercer ejemplo, donde también la carga aguda es más alta que la crónica, pero de forma inadecuada, vemos esta relación carga aguda crónica de 2.510 unidades arbitrarias dividido 1.500, que era 1.500 es la carga crónica, hace que esta relación se vaya a 1.67. Está muy por encima de 1.5 y establece una zona de mucho riesgo de lesión, una zona peligrosa. Esto no quiere decir, repito, que la lesión se vaya a dar, simplemente establece probabilidades, un aumento de la probabilidad. Esta carga aguda fue muy intensa la última semana con relación a lo que habían sido las semanas previas, las 4 últimas semanas. Es decir, es un estímulo que me saca mucho del equilibrio o que me saca mucho, que me genera mucho estrés. Como conclusión de este artículo de Tim Gabbett, no del consenso sino del artículo, hay distintos aspectos a considerar. Existe una relación entre las cargas de entrenamiento elevadas y las lesiones, y eso es una realidad. El problema no parece ser tanto igual, sino que el problema tiene más que ver con el entrenamiento inadecuado. Para eso es mejor contemplar la relación entre la carga aguda y crónica. Los aumentos excesivos y rápidos en las cargas de entrenamiento probablemente sean responsables de una gran proporción de las lesiones en los tejidos blandos, de las lesiones sin contacto. Sin embargo, un entrenamiento físicamente duro y apropiado también nos va a permitir desarrollar las cualidades físicas y nos va a proteger contra lesiones. Por eso es importante monitorear la carga de entrenamiento, incluida la carga para la que estamos o para la que están preparados los atletas, mediante el cálculo de la relación carga de trabajo agudo y crónica. ¿Cuáles son los hallazgos principales de este artículo? Se destacan los efectos positivos y negativos de las altas cargas de entrenamiento sobre el riesgo de lesión, la forma física y el rendimiento. Altas cargas me pueden preparar, pero también me pueden predisponer a lesión. Existe una relación entre las cargas de entrenamiento elevadas y las lesiones, pero las cualidades físicas bien desarrolladas, como anticipé, nos van a proteger frente a las lesiones. La relación entre las cargas de entrenamiento aguda y crónica es un mejor predictor de lesiones que las cargas agudas o crónicas contempladas de forma aislada. Sabemos, para profundizar un poco más sobre esta temática y ir dándole un cierre y tomar algunos aspectos más del primer consenso que presenté del Comité Olímpico Internacional, sabemos que la etiología de las lesiones en los deportes es multifactorial. Tenemos como principalmente conocidos los factores de riesgo extrínsecos e intrínsecos, los propios del deportista y los ajenos. Dentro de los extrínsecos podemos considerar la competición en sí, el nivel de la competencia, el tiempo que estamos expuestos a la exposición, como así también otras variables como pueden ser las condiciones ambientales, la motricidad específica de cada uno de los deportes, los materiales y equipamientos, incluyendo la superficie donde se compite, el uso o no de protecciones, las zapatillas o el calzado utilizado. Dentro de los factores de riesgos intrínsecos, el más importante quizás sea las lesiones anteriores y la inadecuada recuperación de las mismas, algunos aspectos anatómicos que probablemente no podamos modificar, como así también las distintas cualidades físicas de los deportistas, la fuerza que tenga, la resistencia, la flexibilidad dinámica. El estado psicológico también es otro de los factores intrínsecos, como así también hay que contemplar el sexo, ya que hay algunas
predisposiciones para el sexo femenino, por ejemplo, como puede ser su mayor ancho en las caderas, a una predisposición mayor a un valgo de rodilla dinámico y que eso tenga como consecuencia posterior una predisposición a la lesión del ligamento cruzado. Además, otro factor intrínseco sería la edad. Pero además de estos factores extrínsecos e intrínsecos, la importancia que quiero resaltar acá, porque podríamos desarrollar mucho más, estos factores existen muchos más también, pero vamos a hacer hincapié en que un factor de riesgo, o un factor muy importante de riesgo, es cómo manejamos la carga de entrenamiento. Ya anticipamos que el mal equilibrio entre la carga y la recuperación puede provocar fatiga prolongada y respuestas anormales de entrenamiento, y esto va a generar una mala adaptación y un mayor riesgo de lesiones y también de desarrollar alguna enfermedad. Obviamente nos vamos a abocar a esta cuestión de lesiones. A modo de ejemplo, podemos ver en la parte derecha de la pantalla esta gráfica. Si este es el nivel de equilibrio, nuestra homeostasis, y a partir de la propuesta de Hans Seyle de estímulo, de adaptación y de supercompensación, podemos ver que si aplicamos un estímulo carga, lo que va a generar es sacarnos de este equilibrio de nuestra homeostasis y generar que disminuya el rendimiento por efecto de la carga. Yo termino de entrenar y estoy más débil que antes, salgo del gimnasio más débil. Lo importante es que en el proceso de recuperación, ya sea por el descanso, la nutrición, la hidratación, las estrategias que utilice de recuperación, podamos favorecer esta etapa de recuperación y el organismo luego genere una supercompensación y estemos en un nivel superior al previo al de aplicar la carga, para luego después poder someter al organismo un nuevo estímulo carga que me saque de ese equilibrio, volver a recuperarme y supercompensar más arriba, es decir, ir aumentando, mejorando mi performance. Si nos vamos para el lado izquierdo de la pantalla, podemos ver una situación diferente, donde aplicamos un estímulo o carga y la recuperación no es completa o no le damos la recuperación, aplicamos otro estímulo, la recuperación no es completa o no le damos la recuperación necesaria y aplicamos otro estímulo. Esto lo que va a generar es que en lugar de supercompensar, en lugar de elevar nuestro nivel inicial, vamos a estar empeorando. Y esto va a terminar inevitablemente, ya sea por sobreuso o por alguna lesión de tipo aguda, va a terminar muy probablemente en una lesión. Entonces, es un factor de riesgo importante para las lesiones contemplar esta relación entre las cargas. Una alta carga absoluta puede tener dos escenarios. Puede ser un factor de riesgo de lesiones o también nos puede ofrecer protección, si generamos las adaptaciones necesarias para ir tolerándola. Por el lado de que es un factor de riesgo, bueno, claramente una alta carga absoluta y si sobre todo es una carga aguda, contemplando que venimos de cargas crónicas muy suaves o muy light, va a conducir a daños o a microdaños que nos pueden predisponer a las lesiones. Si entreno poco y la competencia exige mucho, también se va a generar que no estoy preparado para tolerar esa carga. Por eso es importante ir generando altas cargas o cargas que tengan que ver con prepararme a tolerar la carga que demanda la competencia a la que compito, en la que compito. Es decir, si yo me preparo muy light, no voy a estar preparado para tolerar la carga que después mi deporte demanda. Muchas veces ocurre, por ejemplo, en la lesión de isquiotibiales, que lo preparamos al isquiotibial después de la rehabilitación, hacemos muchos ejercicios, como se pueden ver, el curl nórdico tiene mucha evidencia, y más ejercicios que preparan el tejido, aumentando la longitud de los fascículos, y vuelven a retomar los niveles previos que se tenían a la lesión de fuerza de los isquiotibiales, como si también se pueden evaluar algunas cuestiones vinculadas con la velocidad, con la aceleración, con los sprints, y se puede volver a ese nivel que se tenía previo a la lesión, incluso estar mejor. Pero tenemos que preparar esos isquiotibiales para la demanda que exige el deporte. Si después el deporte exige muchas aceleraciones y sprint, probablemente sea necesario incluir algunas situaciones de sprint y preparar al deportista a tolerar las cargas que el deporte demanda. De ahí la importancia de este concepto. Entonces, la relación de la carga aguda, crónica que vimos previamente, para modelar la relación entre los cambios en la carga y el riesgo de lesiones, parece ser lo indicado. Grandes cambios semanales
en la carga, es decir, aumentos rápidos, colocan al atleta en un riesgo mayor. No hay que aumentar mucho la carga, pero tampoco es bueno disminuirla mucho, debido a que puede desacondicionarte para la carga que exige tu disciplina deportiva. Volviendo a tener en cuenta esta gráfica que vimos previamente, vamos a decir algunos aspectos o tips relacionados con este consenso. Si la carga crónica se ha incrementado progresiva y sistemáticamente a niveles altos y la carga aguda es baja o relativamente normal, entonces el atleta se considera bien preparado. Si la carga aguda excede a la crónica, pero con un incremento rápido, resultando esto en fatiga, es otro escenario. Si el entrenamiento en las últimas 4 semanas ha sido inadecuado, en la carga crónica, entonces el atleta se considera poco preparado y probablemente en estos dos escenarios se encuentre con un mayor riesgo de sufrir lesiones. Va a volver a hacer esta U, ¿no? O te posiciona muy acá o te posiciona muy acá. La probabilidad de lesión es baja, menor al 10%, cuando la relación de carga aguda crónica está dentro de este rango, 0,8 a 1,3. Saliéndonos de este rango se va a incrementar el riesgo. Sin embargo, cuando la relación de carga aguda crónica excede 1,5, nos vamos a esta zona de mayor riesgo de lesión. La carga en la semana más reciente es 1,5 veces mayor que el promedio de las últimas 4 semanas. Es muy grande el estímulo reciente comparado a lo que vengo haciendo. Y esto hace que la probabilidad de la lesión sea más del doble. Aumenta mucho más. Del consenso, siendo el primer autor Soligar, pero habrá más. Otros aspectos más o puntos importantes, la probabilidad de lesiones en la semana siguiente o un aumento rápido en la carga puede ser de 2 a 4 veces más alto. ¿Qué quiere decir esto? Que no solo afecta en el momento, sino que afecta más a las próximas semanas que a la misma semana en la cual estamos aumentando la carga. Esa carga aguda que generamos puede generar que aumente las probabilidades de lesiones en la semana siguiente y no conforme con eso, esta probabilidad aumentada puede durar hasta un mes. Los aumentos semanales de la carga de entrenamiento tienen que ser menores al 10%. Contemplar la recuperación adecuada, particularmente después de sesiones de entrenamiento intenso o de bloques de sesiones de entrenamiento intenso, microciclos, o de entrenamientos intensos, o de competencias, o incluso de sesiones de rehabilitación, o también de situaciones particulares como pueden ser los viajes. Es muy importante tener en cuenta esta recuperación adecuada. Para eso tenemos que incluir aspectos vinculados con la nutrición, con la hidratación, con el sueño y el descanso, como así también sumar estrategias de recuperación y de relajación, todas las que conocemos y se pueden profundizar. La carga siempre tiene que ser monitoreada y a ese monitoreo hay que hacer un especial hincapié en monitorear individualmente. Recordar que una carga externa igual puede repercutir internamente diferente en dos sujetos que a priori pueden tener características parecidas. Recordar las estrategias de recuperación, por último, que muchas son las no discutidas son la nutrición, la hidratación, el sueño, el descanso, y el resto son un poco discutidas, como la recuperación activa, como la flexibilidad estática y dinámica, como así también las inversiones en agua fría, los contrastes, los trajes de compresión, todas las estrategias que se conocen, la pistola de percusión, que pueden favorecer y servirnos en acelerar esta recuperación, pero que quizás tienen una evidencia científica controvertida, donde no es tan claro el efecto, pero donde también es importante contemplar las percepciones subjetivas que establecen los deportistas y permitirles y darles esa posibilidad, teniendo en cuenta que muchas de estas estrategias tampoco hay una evidencia científica que genere un perjuicio. Para eso hay que contemplar en qué momento vamos a aplicar cada estrategia, teniendo en cuenta si vamos a competir próximamente o no. Así que bueno, espero les haya gustado y es simplemente un concepto muy importante que hay que tener en cuenta tanto en la dosificación del entrenamiento como así también cuando entrenamos a nuestros deportistas dentro de una rehabilitación. Es un aspecto que no se nos puede escapar. Recuerden que la recuperación es el mejor momento para hacer una pretemporada.
en esa etapa de rehabilitación es donde mayores beneficios, porque no tiene competencia el deportista, podemos obtener dentro de las cualidades físicas.